Ustedes comprenden la teoría porque ya venimos de una sola sopa de letras. Particularmente el orden en que está el curso no me gusta. No me gusta venir de integrales en una variable y aplicaciones, luego ir a funciones en varias variables, integrales múltiples y luego regresar a una variable. Particularmente no me gusta. Yo prefiero aplicaciones, integrales, luego sucesiones y series, y de ahí puras funciones en varias variables y por último integración múltiple. Particularmente estoy a favor de ese orden. Porque es el orden que los libros siguen y por algo lo han de seguir, ¿verdad? Estamos en un orden bien tradicional aquí, que cálculo 2 tradicionalmente si había dado tal cual se los estoy mostrando. Entonces sí, yo sí prefiero el otro orden, pero bueno, al final lo que importa es que adquiramos las herramientas necesarias. Entonces les mencionaba que aquí en esta parte lo que nosotros tenemos que tener sumamente claro es la teoría. Entonces yo les voy a enviar el corte de PDF de todo el capítulo 10. Entonces lo primero que nosotros tenemos que aclarar es qué es una sucesión. Vamos a comprender qué es una sucesión. En esencia, una sucesión solo es un arreglo de números reales que van ordenados por posición. Es decir, este primer término, segundo término, tercer término, enésimo término. Por ejemplo, miren una sucesión 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente 2n. Entonces ahí a eso nosotros le llamamos una sucesión. Es un arreglo. Lo podemos ver como una especie de función. O sea, una sucesión la podemos ver nosotros como una función f que va de los naturales a los reales. ¿Qué significa? Que nosotros a un número natural le vamos a asociar un número real a través de una función f. Entonces, a eso nosotros le llamamos sucesión. Esa secuencia de números que tienen orden en posición. Ojo, en ocasiones sí hay sucesiones que tienen una relación, por ejemplo, que A1 es menor que A2, que A2 menor que A3 y así sucesivamente. O pasa lo contrario, que A1 es mayor que A2, A2 mayor que A3, A3 mayor que A4, pero eso no necesariamente. Podemos tener valores, por ejemplo, que A1 sea menor que A2, luego A2 mayor que A5, luego A3 menor que A1 y no importa. Entonces, las sucesiones pueden tener cualquier tipo de comportamiento. Entonces, nosotros lo que nos va a interesar de las sucesiones es saber si nuestra sucesión converge o diverge. Eso es lo que nos va a interesar. Entonces, ¿qué significa que la sucesión sea convergente? Bueno, aquí ven ejemplos de sucesiones, miren, que luego vamos a discutir. A mí me interesa comprender la convergencia o la divergencia de una sucesión. ¿Qué significa la convergencia o la divergencia? Entonces, miramos la definición. Es esta de acá. La definición de convergencia dice la sucesión A sub n, que es una forma de denotarla, converge al número L si para todo número positivo epsilon existe un número n tal que para toda n es mayor que n mayúscula, implica que en valor absoluto a n menos L es menor que epsilon. Eso se traduce en esta expresión de aquí, miren. Un límite al infinito del término enésimo de la sucesión. Entonces, si el número L existe, decimos que la sucesión dada converge
Si el número L no existe, entonces la sucesión diverge. En esencia, ¿cómo denotamos que la sucesión converge? Aquí lo tenemos. Se dice que la sucesión AN converge a L. Eso lo escribimos como el límite cuando n va a infinito de AN igual a L. O simplemente A sub n tiende a L. En ocasiones, aquí abajo, le escriben n tendiendo infinito. Estas formas son equivalentes. O el límite, o solo esto que está aquí arriba, solo esto, o todo, ¿verdad? O todo con la tendencia del n también abajo. Entonces, todo eso significa que la sucesión dada converge. ¿Qué significa en esencia que una sucesión converge? Si se fijan, es un límite al infinito. ¿Qué encontramos nosotros con límites al infinito? En cálculo 1, ¿se acuerdan? Diverge. No. En cálculo 1, ¿qué encontrábamos? Con límites infinitos. O sea, con límites donde la x tendía a infinito. Que era forma indeterminada. No, más que formas indeterminadas. ¿Qué herramienta o qué descubríamos cuando evaluábamos el límite cuando x tendía a infinito de una función? Las asíntotas. Correcto. ¿Asíntotas de qué tipo? Horizontales. Correcto. Nosotros, en esencia, cuando decimos que la sucesión converge, significa que la sucesión tiene una asíntota horizontal. Lo pueden ver en este grafiquito de acá, miren. Decir que una sucesión converge es que este valor L, cuando n va a infinito, existe. ¿Qué implica el hecho de que vaya infinito? Entonces aquí lo que significa es, miren los puntitos. Miren los puntitos que están aquí, son los términos de la sucesión. Miren el comportamiento que están adquiriendo. Miren, a medida comienzan a crecer, comienzan a acercarse a ese valor de L, muchas veces sin tocarlo. Entonces, si pasa eso con una sucesión, entonces sucede que nuestra sucesión es convergente. Si eso no pasa, entonces decimos que la sucesión diverge. Entonces, para saber si la sucesión dada converge o diverge, nosotros tenemos dos caminos. Uno es evaluar el límite cuando podamos. Y dos, que es un camino alterno, sería revisar el gráfico de la sucesión, tomando en cuenta el dominio de los naturales. Ojo, esto que les acabo de marcar, esto de acá, denota directamente el gráfico de una sucesión. La sucesión es una función, le decíamos, discreta. ¿Por qué? Porque está formada por pares ordenados. En algunos otros casos, las sucesiones comienzan en 0, en otros casos comienzan en 1, o pueden comenzar en 10, en 15, no importa. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr nosotros con esto? Saber si una sucesión dada converge o diverge. ¿Cuándo converge? Geométricamente hablando, y tiene asíntota horizontal. Y diverge si no tiene la asíntota y si no existe ese valor hacia el cual se esté acercando la sucesión. Vaya, por ejemplo, alcanzan a ver esto de aquí. Primer término en la sucesión, 1. Segundo, -1. Tercero, 1. Siguiente, -1.
Entonces, si se fijan, la sucesión está cambiando entre -1 y 1. Como no hay un valor al cual se acerca, decimos nosotros que diverge. Entonces, hay varias formas de cómo saber cuando una sucesión dada converge o diverge y un par de reglas que nos van a servir a nosotros para calcular sucesiones o para calcular si la sucesión dada converge o diverge. Vamos a ver. Bueno, aquí menciona, miren lo que les estaba diciendo, que esa sucesión era divergente. Esa que iba entre -1 y 1. Puede ser, por ejemplo, miren el comportamiento de la sucesión, que comience a crecer. Miren aquí, comienza a crecer la sucesión. Entonces, está tendiendo infinito, se quiere decir que no hay asíntota horizontal, por ende diverge. Miren, o empieza a decrecer también sin límite, también diverge. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una sucesión que diverge, puede ser hacia el más infinito o hacia el menos infinito. Ahora, con sucesiones, ¿qué tenemos que tener claro? Este teorema es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos en primera que dadas dos sucesiones convergentes. ¿Dónde me dicen que son convergentes? Aquí, miren. Aquí me están diciendo que las sucesiones son convergentes. Me dicen AN converge a A, BN converge a B. Entonces, si yo trabajo con sucesiones convergentes, pasa lo siguiente. 1. Tanto la suma como la diferencia, de sucesiones convergentes es convergente. La siguiente, si yo tengo una sucesión que es el producto de un número real cualquiera con una sucesión convergente, también converge y converge al número multiplicado por el valor al cual converge la sucesión. ¿Es esta de acá? ¿Esta? El producto de sucesiones convergente es convergente y la división de sucesiones convergentes también es convergente. Aquí la única observación es que B tiene que ser distinto de 0, o sea, el denominador no puede ser 0. Mira, aquí tenemos cálculo de sucesiones. Hay otro teorema importante. Miren, a le dicen el teorema de la compresión para sucesiones. En cálculo 1 lo enseñé, recuerdo, creo que, ¿cómo se llama este cipote? Alfaro. Alfaro, está hoy. Sí, ¿Se acuerda de ese? pero no me pregunto. ¿Cómo dice? Ya me defraudó Alfaro, ¿qué pasa, hombre? No, no me acuerdo. No se acuerda. No me acuerdo. No se acuerda del teorema de la estricción que le decían el del emparedado. No, no me acuerdo. Qué barbaridad, Alfaro. Escuche. Vamos a tener una plática seria, Alfaro. No se preocupe. Bueno, se lo explico. Es que no todos los compañeros de cálculo 1 lo enseñan. Recuerdo que particularmente en esa ocasión que le di clases a Alfaro, Cruz era el coordinador de cálculo 1. Y a Miguel, como siempre, ha sido bien metido a rollo con la teoría, igual que yo. Entonces, este tipo de cosas son las que hacen que los problemas tiendan a facilitarse. Entonces, este teorema 2, nos va a servir cuando nosotros queremos calcular el límite de algo, pero atacándolo de manera indirecta. ¿Por qué? Si notan, elementos importantes. Primer elemento importante, hay una restricción.
estamos diciendo que esta desigualdad debe cumplirse. Hay una de ellas, esta, para ser más específico, que está acotada por dos sucesiones. Está acotada por la sucesión AN y está acotada por la sucesión CN a partir de cierto valor de N. Entonces la sucesión BN queda en medio. Ahora, ¿qué va a pasar? Si notan, esta de aquí converge a L. Esta converge a L. Como estas dos convergen a L, entonces esta también converge a L. Eso me dice estricción, o emparedado, o sándwich, o como lo quieran llamar. Pero en esencia de eso trata. Si esta converge a L, esta converge a L, esta de en medio, o la acotada por las dos, también es L. Aquí tenemos el grafiquito. ¿Qué significa? Que yo tengo una sucesión que está entre AN, miren, pueden ver. Está entre AN y está entre CN. Aquí está BN, entre las dos. Y a partir de cierto valor, miren el comportamiento, comienzan a acercarse. Entonces el valor, si AN converge a L y CN converge a L, entonces BN también converge a L. Cheque. Sí. Entonces de eso trata el teorema de estricción. Vamos a revisar qué otra cosa. Ah, miren, este teorema nos va a servir cuando nosotros conocemos una sucesión, porque aquí me dicen, si tengo una sucesión convergente y tengo una función f que es continua al valor al cual converge la sucesión, entonces hay una nueva sucesión, miren, f evaluada en AN, que converge a f evaluada en L. Eso me está diciendo ese teorema. La regla del L'Hopital, como ya notaron, nuestro problema aquí va a ser calcular límites. Esa va a ser nuestra dificultad. Entonces, como tenemos eso como dificultad, que es el cálculo de los límites, recuerdan que en el primer parcial de cálculo 1, ustedes aprendieron muchos arreglos que les servían para evadir, pero el mejor arreglo es la regla del L'Hopital. Pero la regla del L'Hopital aplica solamente a funciones que son definidas en los reales, no en los enteros, como en nuestro caso de las sucesiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En primera, me dan la condición sea f de x una función definida para toda x a partir de cierto n sub 0. Eso es lo primero. Lo segundo es que cada término de la sucesión coincide con la función. ¿Cómo vemos eso? Tal vez está un gráfico por acá. Bueno, pueden verlo acá. Miran la curva. Hay una curva. Está la curva. Permítanme. Voy a intentar pegarme esta curva. Esa es la función. Ustedes pueden ver, por ejemplo, si existe una sucesión que esté pegada a esa curva, es porque aparecen puntos de la sucesión sobre la curva. Y ahí para distintos valores de n, solo para darles una idea. Entonces ahí tenemos una sucesión. Que hay una función de por medio a la cual la sucesión se pega. Entonces,
¿Qué pasa cuando nosotros obtenemos eso? Lo que pasa es lo siguiente, que si el límite cuando x va a infinito de una función L, de una función f de x es L, siendo f de x una función de variable real, entonces el límite cuando n va a infinito de a sub n también es L. ¿Por qué? Porque la sucesión está sobre la función. Pero miren aquí, en este límite, o en este límite de acá, ya nosotros estamos trabajando en variable real, y en variable real podemos hacer uso de la regla de L'Hopital. Entonces ahí para calcular algunos límites nosotros podemos usar L'Hopital. Hay otros que ya están conocidos, ¿verdad? Por ejemplo estos, miren. Si se fijan, aquí tenemos unos límites conocidos que ya son valores predeterminados que siempre van a caer ahí, en esas tendencias. Ustedes no tienen como que estarlos demostrando, simple y sencillamente los usan, punto. Traten de tenerlos como límites importantes. ¿Qué más? Importante. Aquí están los límites importantes, solo que están más restringidos, están mejores los que le acabo de enseñar. Definiciones recursivas. Una definición recursiva es cuando una sucesión, para calcular sus términos, por ejemplo, para calcular a 2, ocupa a 1. Para calcular a 3, ocupa a 2. Para calcular a 4, ocupa a 3. Entonces, ¿qué le está pasando a los términos de la sucesión? Lo que está sucediendo es lo siguiente. Ustedes tienen estos términos, miren. Entonces, para calcular este, usted necesita el anterior. Para calcular este, usted ocupa el anterior. Para calcular este, usted ocupa el anterior. Y así sucesivamente. A esto le llamamos recursividad. La recursividad no necesariamente es 1 a 1. Puede ser que a usted ya le den inicialmente estos dos y que para calcular este ocupa este y ocupa el anterior. Para calcular este ocupa el anterior y ocupa este de aquí. Para calcular este necesita este valor y necesita este valor de acá. Y así va anidando hasta 3 términos, no importa los términos, pero usted va llamando términos anteriores para calcular posteriores. A eso le llamamos recursividad. ¿Qué otro detalle? Sucesiones monótonas. Cuando hablamos de sucesiones monótonas, nosotros nos referimos simple y sencillamente a sucesiones que o son crecientes o son decrecientes. Nada más. Puede ser estrictamente creciente, puede ser estrictamente decreciente, no importa, pero toda sucesión que o crece o decrece le llamamos monótona. Entonces, aquí aparecen dos definiciones en esto. Está la sucesión acotada por arriba, la sucesión acotada por abajo y lo que es una sucesión acotada. Entonces, nosotros decimos que es acotada por arriba si existe un número m tal que toda la sucesión es menor que ese m para todo m. Entonces el número m se convierte en cota superior. Y si m es la más pequeña de todas las cotas superiores, le dicen la mínima cota superior. Lo mismo pasa cuando tenemos una cota por abajo. Entonces, si una sucesión está acotada por abajo y existe un número m minúscula para el cual todos los términos de la sucesión son mayores, entonces pasa lo siguiente. La sucesión está acotada por abajo. Si existe, recuerde, un valor m para el cual todos los términos de la sucesión
estén por encima de ese valor M. Si ese valor M es el más grande de todos, le dicen la máxima cota inferior. Y si nuestra sucesión es acotada tanto por arriba como por abajo, decimos que la sucesión es acotada. Nada más. Geométricamente hablando, hay un dibujito. Aquí está, miren. Por ejemplo, a esto de aquí arriba le dicen cota superior. Esto de aquí abajo es una cota inferior. Suponga que usted tiene más cotas, miren hacia arriba, tiene más cotas superiores y aquí tiene más cotas inferiores hacia abajo. Pero si notan, esta es la más pequeña de todo este conjunto que están viendo aquí. Y esta, por ejemplo, esta es la más grande de todos los valores que están viendo hacia abajo. Entonces, al valor más pequeño de todas las cotas superiores, le dicen la mínima cota superior. Y al valor más grande de todas las cotas inferiores, le dicen la máxima cota inferior. Entonces, a eso se refiere con sucesiones acotadas. Es acotada si lo hace tanto por arriba como por abajo. Luego, otra definición importante, ya casi estamos terminando esta parte de teoría, es esto. Entonces, si la sucesión es no creciente o no decreciente, es decir, creciente, significa que a n es menor o igual que el siguiente término. Eso denota que va hacia arriba, miren. Eso la hace creciente. Ahora, si sucede que del primer término al segundo, el primero es mayor, entonces el valor es decreciente. Toda sucesión que es creciente o decreciente o no decreciente o no creciente, decimos nosotros que es monótono. ¿Para qué me sirven esas dos definiciones de ser monótono y acotado? Nos sirven para probar de forma indirecta la convergencia. Este teorema es una forma indirecta de probar convergencia. Si una sucesión es acotada y monótona, entonces converge. Luego, ¿qué más les puedo decir? En teoría eso es todo. Quiero que revisemos el resumen. Miren desde cuándo está. 15 de octubre de 2018. Ya días. Bueno. Primero, esto ya se los había explicado, lo de la convergencia, la definición y eso. De esto, de esta parte del libro. Estas propiedades ya las discutimos. Estricción. Este ya está discutido. Regla del L'Hopital. ¿Estamos bien? Sucesiones acotadas. Acotada superior, inferior, creciente. Converge. Me interesa esto. Miren. Sucesiones aritméticas. Una sucesión aritmética es una sucesión que entre términos sucesivos tiene una diferencia común. ¿Qué significa? Que si usted resta A2 menos A1, A3 menos A2, A4 menos A3 y así sucesivamente, en todos tengo una diferencia común. Lo pueden ver aquí. Miren, D. Esas son diferencias comunes. Entonces, la forma general para esta sucesión es la siguiente. Es el primer término de la sucesión.
Luego a este le coloco la diferencia común y lo multiplico por n-1. Esto es la fórmula general para sucesiones aritméticas. Dos, sucesiones geométricas. Una sucesión geométrica es aquella que tiene una razón común, que significa, si yo divido A2 entre A1, A3 entre A2, A4 entre A3, y así sucesivamente AN más 1 entre AN, y en todas obtengo la misma razón común, esa sucesión es geométrica. También la dicen progresión geométrica. Yo la conozco por sucesión geométrica. Entonces, la fórmula general del término enésimo es el primer término, que es la 1, por la razón común elevado a la n-1. Esa es la fórmula para una sucesión geométrica. Este teorema es muy importante. Este teorema me sirve cuando yo tengo alternancia de signos, pero funciona en dos sentidos. Miren, ¿qué pasa si el término enésimo en valor absoluto de una sucesión me da 0? Entonces significa que la sucesión converge a 0. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué pasa cuando en valor absoluto, porque si notan, yo lo que hice fue calcular el valor absoluto de la sucesión, me da un número que no es L? Entonces concluyo que diverge. ¿Por qué? Porque eso significa que sin valor absoluto, la sucesión comienza a tomar valores de L y menos L. L menos L. L menos L. Como no hay un valor al cual se pegue la sucesión, concluyo que diverge. Otra relación muy importante. Cuando ustedes tomen una sucesión, la dividen y eso les da un valor L en el infinito, en valor absoluto, pero ese L es menor que 1, entonces usted concluye que la sucesión en el infinito da 0. Cheque. Sí. Luego, siguiente, ¿qué pasa cuando ustedes le aplican la raíz enésima a una sucesión y eso le da un L y ese L es menor que 1? Entonces, si cumple esta característica de acá, concluimos nosotros que el límite de la sucesión es 0. ¿Cuándo usamos cada una? Por lo general la número 5, esta, la usamos cuando tenemos que simplificar factoriales, cuando tenemos racionales que pueden existir cierto tipo de simplificación. Y usamos la número 6 cuando el término enésimo tiene varias potencias. Si tiene varias potencias, entonces lo que hacemos nosotros, de n, ¿verdad? Obviamente. Entonces lo que hacemos nosotros es calculamos la raíz enésima de la sucesión. Cheque. ¿Estamos bien? Sí. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. Aquí. Ustedes para probar que una sucesión es creciente o decreciente, no necesariamente tienen que probar la desigualdad. Recuerde, cuando era
creciente sucedía que AN era menor o igual, ¿cuál? Que n más 1. Entonces, si usted no quiere verificar esto, lo que hace es verifica esta relación de aquí. Si usted divide a n entre a n más 1 y se da cuenta que para todo n a partir de un n sub 0, esta división es menor que 1, usted concluye que a n es creciente. Pero ¿qué pasa cuando usted quiere probar que es decreciente? Entonces la desigualdad que se cumple iba de esta forma. A n esto significa ser decreciente. Significa que a n es mayor que a n más 1. Entonces, si usted no quiere verificar esta, procede a tomar la segunda forma. ¿Cómo? Divide a n entre n más 1. Si ustedes se dan cuenta que a partir de cierto valor de n, eso es mayor que 1, entonces concluyen que a n es decreciente. Luego, este es una relación que nos va a permitir quitar el número de Stirling, el n factorial. El n factorial es aproximadamente igual a n entre e a la n para n grande. Entonces nosotros en límites al infinito, esto de n grande significa que en límites cuando n tiende a infinito, entonces nosotros podemos cambiar el factorial por esta fracción con potencia n, o que la raíz enésima de n factorial es n entre e. A esto lo conocemos como los números de Stirling. ¿Qué más? Miren esto que es lo último del resumen. A esta de aquí nosotros la conocemos como una alternancia. Esta alternancia puede estar de distintas formas. Puede ser menos 1 con potencia n, menos 1 con potencia n menos 1, menos 1 con potencia n menos 2, menos 1 con potencia n más 1. No importa. Lo que sucede es que eso para distintos valores de n me va dando 1 menos 1, 1 menos 1, o menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1. Eso de forma equivalente nosotros lo podemos escribir de dos formas. Lo podemos escribir así, como el coseno de pi n para todo n entero, o como el coseno de 2n más 1 entre 2 con n a partir de 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando n vale 1 aquí, por ejemplo, en la primera parte, es menos 1. Coseno de pi, menos 1. Y cuando n vale 1, tengo 3 medios de pi, seno de 3 medios de pi, menos 1. Entonces, todas toman el mismo valor. Pero dependiendo dónde usted quiere que comience, y comienza con 1 o con menos 1, usted puede cambiar o el índice o cambiar el inicio. Ahí usted decide lo que más le convenga. Pero eso lo conocemos como alternancia. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Vic, ¿Sí? no me quedó muy claro lo que es una cota, fíjese.
una cota. Entonces, ujú. Ajá, Entonces serían vamos a todos los ver. puntos que están afuera de las horizontales acotadas, ¿o qué Ajá, sería? ya le explico. Por ejemplo, quiero que vea esto. Supongamos que estos son los ejes. Fíjense que este es el eje Y que este de aquí es X. Entonces supongamos que nosotros tenemos una línea estamos ahí, esa línea. Ese es un valor, digamos M, un valor cualquiera en la imagen. ¿Qué pasa si mi sucesión, todos los valores de mi sucesión, miren, todos esos valores van quedando por abajo de ese valor M? Entonces decimos que la sucesión es acotada por M. Es como un tope. A eso le llamamos cota. Eso siempre sería la horizontal. Y las cotas pueden ser superiores o inferiores. Me decía, disculpe. Eso sería entonces las líneas horizontales. ¿Cómo, Porque cómo? serían las líneas horizontales, o sea, Sí, correcto, las cotas. ujú. Puede ser una superior o puede ser el caso que suceda lo siguiente. Por ejemplo, que suceda esto. Que esta línea más bien esté abajo. Y que este valor, mire, se convierte en una cota inferior. ¿Qué significa? Que todos los valores van a estar por encima de ese valor de cota. Cheque. Ok. Sí, ya. Gracias, Liz. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna otra pregunta que tengan? No, Li. Esto es No, teoría. está todo bien. Esto es pura teoría. Si ustedes logran entender bien la teoría, no van a tener problemas al momento de hacer ejercicios. En sucesiones y series, no solo basta tener la parte analítica desarrollada en el sentido manual, ¿verdad? Sino que aquí el proceso teórico o la parte teórica juega un papel muy importante porque muchas veces le ayuda a salir donde la práctica a usted no le permite llegar. Es cuando la teoría alcanza la cúspide. Entonces sí tomen en cuenta mucho la teoría. ¿No tienen preguntas o algo? Si tienen alguna inquietud o algo. No, ¿No? No. Bueno, entonces, mañana vamos a continuar. Mañana vamos a revisar esta parte, los ejercicios. Voy a tomar unos cuantos de aquí, vamos a calcular unos cuantos límites de acá, ¿verdad? Y por ahí tengo un par de problemas. Creo que de los que le mandé a Telegram, habían unos buenos. Creo que este era bueno. Este problema es de convergencia. No, este es de convergencia de series. Ya
Ya les busco. Sí se los mandé. Aquí hay unos problemas buenos de sucesiones, miren. Entonces vamos a calcular un par de ahí. Hay uno que es bueno, particularmente es este. Este de aquí, tal vez lo puedo rayar. Este problema es bueno. Hoy mañana lo vamos a trabajar. Cheque. Cheque. Entonces, les voy a cortar el PDF y se los voy a mandar al grupo. Solo el capítulo 10, ¿verdad? Con todo y problemas de repaso, todo eso, ahí se los voy a cortar. Se los mando. Perfecto. Sí, Listo. gracias. Dale. Cualquier duda que tengan del correo, siéntanse en la libertad de preguntarme o por correo electrónico o me preguntan por Telegram, en privado, ¿verdad? Está bien. Cheque. Está bien. Cheque. Listo. Cuídense. Nos vemos mañana. Bueno, Mañana. Cheque. Cheque. mañana. Cheque. Ah, Lick, Sí, cuénteme. ya envió tareas. Tarea. No, como las voy a enviar directo con los foros. Ah, ya. ¿Mm? Pero va a ser antes del examen. Sí. Bueno, sí. Bueno, ya les compartí las guías. Sí, esa sí la vi. Bueno, de esas guías pueden tomar ustedes problemas para estudiar, porque de ahí mismo les voy a pedir la tarea y de ahí mismo voy a sacar los foros. Ajá. Yo voy a preparar eso para que por lo menos los foros del segundo parcial estén habilitados y la tarea también. Está bien. Cheque. Bueno, Bueno, cuídense. Nos vemos mañana. gracias. Mañana, Lick. Bueno.